El gastroenterólogo Guillermo Fernández. Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, con él vamos a hablar del tema del hígado, ¿no? Nos hace acordar, bueno, de lo que hay que cuidarnos, de la importancia de este órgano, de los problemas que muchos argentinos, recientemente se han publicado algunas estadísticas, tienen con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Sí, el hígado es un órgano, es una glándula que se encuentra en el lado derecho del abdomen y superior, abajo del diafragma, que es un órgano muy noble, es un órgano con muchísimas funciones, tiene funciones de síntesis de proteínas, de enzimas, de control de regulación de metabolismo, de lípidos, de glúcidos. Y tiene otra función muy importante que es de filtro, al igual que el pulmón o el riñón, de sustancias tóxicas. Sobre todo las que vienen, en el caso del hígado, del intestino, de lo que uno consume, de uno absorbe. Entonces, hay muchísimas causas de enfermedades hepáticas que producen el daño del hígado. Y como el hígado es un órgano, como digo, muy noble, es un órgano que trabaja mucho y digamos, se queja poco. Entonces, en general, la mayoría de las enfermedades hepáticas son asintomáticas. Son asintomáticas durante mucho tiempo, hasta donde después de muchos años de enfermedad, no de un día para otro, comienzan a producir algunas alteraciones que se detectan precozmente con una ecografía abdominal o con un laboratorio de enzimas hepáticas, en la mayoría de los casos, y por eso hay grandes eslogan en los hepatólogos, que por ejemplo hay una pregunta que se hace en los congresos muchas veces, es que si te hiciste alguna vez, algunos le llaman en inglés la ALT o la GPT, o que es la enzima como más característica patognomónica del hígado, como diciendo, alguna vez te hiciste un valor de una enzima hepática como para saber cómo está tu hígado, así, porque justamente en muchos clínicos o muchos médicos en general no piden nunca a su paciente, aunque sea una vez, un hepatograma, ¿no? Y después aparecen, digamos así, a veces en hallazgos ecográficos alguna alteración del color del hígado, que a veces los ecografistas tienen un poco la costumbre de que, como ellos en su especialidad le enseñaron a clasificar el hígado según el color, muchas veces en un módulo que se llama hígado graso, los ecografistas muchas veces le ponen ya a todo el mundo el rótulo de hígado graso, lo que es un error diagnóstico, porque el hígado graso se diagnostica por biopsia hepática. Lo que pasa es que como estamos en una época de que la invasión al organismo se trata de minimizar por dolor, por costos y por dificultades y riesgos, que está bien, lógicamente hay que tratar de llegar a estudios menos invasivos para el diagnóstico, y lo existen ya. Entonces, cuando hay una característica ecográfica alterada, sería bueno, que ya muchos también han aprendido acá en San Rafael a decir, sugieren de que puede haber una enfermedad hepática crónica, y no poner el nombre y apellido de la enfermedad, ¿no? Porque todas las enfermedades tienen la característica de empezar muchas veces con una elevación de alguna enzima o con una ecografía alterada solamente, y el paciente no tiene síntomas, está consultando por otra cosa. Y finalmente, sí, ya estas enfermedades, cualquiera de estas que ya vamos a nombrar, evolucionan primero a la inflamación del hígado y probablemente después a la fibrosis, que es el riesgo a largo plazo, que es que el hígado se empieza a cambiar sus células en tractos fibrosos, y entonces empieza desde la fibrosis leve o ninguna hasta la fibrosis avanzada. Son 4 estadios que se consideran en hepatología, que es la fibrosis 0 es no tener fibrosis, y la fibrosis 4 es tener cirrosis hepática. Entonces la mayoría de las enfermedades crónicas del hígado evolucionan a la cirrosis en un promedio de 10 años, algunas más, otras menos, depende de lo que se consideran fibroseadores lentos o rápidos, es como una genética de cada organismo. Algunos fibrosan rápido, otros lento, y mientras más enfermedades al mismo tiempo haya, más rápido van a progresar a la cirrosis, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo más comunes que producen este tipo de...? Eso depende de la enfermedad. Entonces ahí viene un poco esa estadística que llama la atención, que lo que hablábamos previamente, de que 2 cada 5 argentinos pueden tener una enfermedad hepática, o sea, lo cual es un número, eso es altísimo, cerca del 40 al 50%, decís, claro. Es mucho. Y es mucho porque hay muchas enfermedades hepáticas, o como vos decís, muchos factores de riesgo.
El principal en el mundo es el alcoholismo. El alcohol es un elemento extraño al organismo, ¿no? Exactamente. Que se puede consumir en forma moderada y tiene hasta beneficios en forma moderada, pero cuando, como todo, se excede, y bueno, acá tenemos varios factores de riesgo, digamos así, dentro de los consumos o abusos de sustancias. El alcohol sigue siendo quizás más relevante que muchas drogas que, bueno, que alarman a la población general, pero estrictamente como abuso de sustancia sigue siendo la primera, más que cualquiera, ¿no? O sea, no solo en Argentina, sino en el mundo. Perdón, Sí. usted decía hace un ratito hígado graso. Sí. Término o conjunto de términos Sí. patológicos, creo Sí, que sí, estoy sí. diciéndolo Sí, sí, bien, patológico. que en los últimos años creció muchísimo en el común de la población. Exacto. ¿Qué es concretamente el hígado graso? Claro, el hígado graso es la acumulación de más del 5% en el tejido hepático de grasa, dentro de la célula hepática. Grasa que ya después del 5% es anormal. Y ahí vienen la primer clasificación de diagnóstico diferencial, que es el alcohólico y el no alcohólico. Entonces, en el mundo pusieron estándares que es justamente esto, es decir, cuánto es el uso o abuso de alcohol. Porque si no, decimos que es grasa por alcohol y no es grasa por otra cosa. Entonces, en general, el hígado graso puede ser por alcohol o por, generalmente, el otro factor es lo que se llaman los síndromes metabólicos, que estamos hablando de que ahí está el otro gran grupo en el mundo, ¿no? Y sobre todo en la Argentina. Se pone un límite de corte de una cantidad de gramos por día posible para consumo de hombre y mujer. El hombre tiene una capacidad, por tener más enzima para degradar el alcohol, de poder consumir un poco más alcohol que la mujer. Pues tiene menos genéticamente la mujer capacidad para degradar el alcohol. ¿Cómo se detecta y cómo se trata? Y entonces se detecta inicialmente por alteraciones de enzimas o ecografías, y finalmente para tratarlo depende de la causa. Si fuera alcohol es con abstinencia, si fuera no alcohólico hay que buscar cuáles son los factores metabólicos que generalmente tienen que ver con la presión arterial, la diabetes o insulinoresistencia, la obesidad, la dislipidemia, y entonces tratando estos factores causales más el ejercicio y la dieta por nutrición mejoran mucho los parámetros. Cuando esto no alcanza y hay un proceso inflamatorio secundario a la grasa, que eso se llama esteatohepatitis, que puede ser de vuelta lo mismo, alcohólica o no alcohólica, ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, hay que agregar medicación, que eso es lo que hoy el mundo está en boga, porque están un montón de laboratorios tratando de sacar drogas específicas para el hígado graso. Mucha gente trata medicación de la presión, de la diabetes, de la dislipidemia, pero específicas hay pocas. Hoy por hoy hay 3 drogas. Una son las estatinas, que se usan para bajar el colesterol, pero también específicas del hígado. La vitamina E, como un antiinflamatorio hepático. Y un tipo de droga que se utiliza para el perfil glucémico, que son las glitazonas, que son un tipo de drogas hipoglucemiantes, que son las 3 drogas que hoy por hoy son como las que tienen trabajos con mayor evidencia que sirvan, independientemente que la persona tenga la otra enfermedad. Bien. Otro problema que está asociado a los que sufren el esófago, ¿no? Que Sí. generalmente se controlan con una endoscopía, ¿no? Sí. Eso en general, nosotros en los casos de enfermedades hepáticas, cuando ya está muy avanzado en estadio de cirrosis, generalmente se hacen endoscopías para buscar la presencia de lo que se llama una complicación de la enfermedad hepática, que son la hipertensión portal. Y eso desarrolla varices en el esófago, y ahí tenemos que hacer endoscopías para esos pacientes que a veces debutan. Los pacientes cuando no tienen ningún síntoma, buenísimo, porque quiere decir generalmente es precoz la enfermedad. Cuando ya está más avanzada, que eso también lamentablemente hay gente que viene asintomática y aparecen las enfermedades, pueden debutar con una hemorragia digestiva por varices en el esófago, o ponerse amarillo, que el hígado está funcionando mal y no hace el metabolismo correcto de la bilirrubina, o empieza a alterar la coagulación, empiezan a aparecer hematomas, o aparece otra complicación de esta hipertensión portal, que es la vena que llega al hígado y aumenta la presión, y entonces se produce en el peritoneo la acumulación de líquido por una alteración justamente del manejo del flujo sanguíneo a través del hígado, y eso se llama ascitis, que es el líquido intraabdominal. Hay gente que llega, dice estoy distendido, y en vez de tener gases tiene líquido,
se empieza a estudiar y el paciente tiene una complicación de la enfermedad hepática ya avanzada. Alguna gente tiene un poco de temor a la endoscopía. No sé si hubo algún cambio, Sí. hubo un hecho Sí, a nivel muy nacional con una grave. periodista, Débora Pérez Volpin, Exacto. que lamentablemente falleció. Sí. Bueno, eso está en juicio, no sé cómo Sí, terminará, sí. pero bueno, no sé si cambió un poquito. Es algo que Sí. se hace en un día con sedación, ¿no? Sí, sí. Lo que cambió en la Argentina después de ese evento es que obviamente se pusieron a revisar todos los mecanismos de seguridad de la endoscopía. Y entonces muy importante eso de que no todos los centros en el país están aceptados por el ministerio. Y a su vez el ministerio se puso en marcha a poner ciertas condiciones para las salas de endoscopía, ciertos patrones de calidad endoscópica. Y entonces hay entidades como Endiva en Buenos Aires, que es endoscopista de Buenos Aires, pero no solo trabajan para endoscopía, sino para Buenos Aires, sino para centros fuera de Buenos Aires. Y hoy la Federación Argentina de Gastroenterología, que sería como la Sociedad de Gastroenterología para la provincia, que está tratando de incorporar que los centros endoscópicos sean avalados por estas entidades. Para decir, bueno, vos tenés el aval o no. Nosotros, por ejemplo, hemos pedido en las salas de endoscopía nuestra, hemos pedido el aval de los dos centros. Entonces te hacen llenar formularios y te dicen, sí, vamos a hacer una visita para el lugar. Estas son todas actividades post evento traumático, de lo que comentabas, que antes no existía como una entidad reguladora, ni tampoco existía cierto criterio del ministerio que mínimos estandarizados para crear salas de endoscopía, ¿no? Siempre es más noticias, perdón, Sergio, el avión que se cae, ¿no? Lamentablemente este hecho fue muy grave, pero ustedes hacen endoscopía todos los días, ¿no? No, la endoscopía es una práctica segura, Sí. haciéndola con los requisitos que corresponden, que fundamentalmente, digamos, si hay una discusión, si la endoscopía se debe hacer con o sin sedación. En general, hoy por hoy es un estándar de calidad el hacerlo con sedación, o sea, una endoscopía con sedación es una endoscopía que tiene muchas ventajas, que son fundamentalmente obviamente, el confort del paciente, el paciente está dormido. La segunda ventaja es el tiempo de observación. Una persona que está sufriendo la tolerancia o la intolerancia a hacer una endoscopía con anestesia local, el endoscopista tiene que apurarse para que el paciente no se sienta incómodo más de lo que ya se siente, por lo cual los tiempos de observación cambian. La tercera ventaja es que si hay que tomar una conducta terapéutica, por ejemplo sacar un pólipo, si el paciente está dormido, uno tiene el tiempo suficiente para tomar todos los recaudos necesarios, llámese elementos para utilizar endoscópico, el inyector, ANSA o clip o lo que haya que hacer para sacar un pólipo complejo. Y sí, cuando son resecciones muy complejas está muy bien diferirlo, porque el paciente generalmente va a hacer una endoscopía ambulatoria con el objetivo del diagnóstico de una enfermedad. Lo que tiene la endoscopía de sorpresa, que es por eso que mucha gente va muy ansiosa, más allá del miedo o temor a alguna cuestión, es que tiene la diferencia con respecto a otra técnica, es que uno va a saber qué tiene. Entonces, uno puede ir a una cirugía de mucho mayor complejidad, como operarse una vesícula, pero uno sabe que se va a operar la vesícula. Pero es una cirugía, y esto es un estudio, no es ninguna cuestión quirúrgica en un inicio. Entonces, el cambio intraprocedimiento de pasar de un estudio diagnóstico a un estudio terapéutico hace que la endoscopía la gente tenga cierto respeto. Pero, más allá de esta modificación intraprocedimiento, es muy importante que los pacientes sepan que hay indicaciones muy importantes que no tienen que dejar de hacer por más temor, porque diagnosticar tarde las enfermedades no es bueno, y sobre todo, por ejemplo, en endoscopía, que no tiene que ver con el hígado, pero sí, por ejemplo, con cáncer de colon, etcétera. Es muy importante que los pacientes no dejen ni posterguen los controles como hacen la mamografía o como hacen el Papa Nicolau o lo de próstata, ¿no? Bien, eso seguramente está ligado íntimamente con un concepto que usted repitió 2 veces en la charla, la asintomatología. Exactamente. Es decir, la única forma es el control periódico, Claro, preventivo. hay algunas, exactamente, hay unas enfermedades que no todas son así, pero por ejemplo, en cáncer de colon, justamente la colonoscopía, es que se deben hacer no esperando el síntoma, porque generalmente lo asintomático tiene la ventaja
de poder cambiar la historia. Claro. Cuando uno ya llega muchas veces con síntomas, depende de la enfermedad, pasa con la enfermedad hepática como el colon, generalmente significa que la enfermedad evolucionó a un estadio que es difícil de revertir a su historia natural. La ventaja que nosotros hemos producido en el mundo con respecto a la medicina es justamente el cambio de la historia natural. O sea, para eso sirve. También sirve en el caso de que no se pueda revertir para acompañar al paciente, para hacer paliar síntomas, pero ya es otra etapa de la enfermedad. Entonces es una muy buena etapa, ya sea en el caso de hígado, hacerse un hepatograma precozmente alguna vez y una ecografía abdominal para evaluar el hígado, y después si se hacen todos los estudios y podemos decir que su hígado funciona bien, puede seguir su curso habitual, pero si aparecen algunas enfermedades pueden cambiar los cursos de la enfermedad para no llegar al... ¿Hay alguna edad sugerida como para hacer esto preventivamente? Bueno, por ejemplo, en algunos lugares en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, porque, perdón, una de las enfermedades también que no mencionamos, que son como gran tabú, pero es muy frecuente en algunos lugares del mundo, acá no tanto, son las hepatitis virales. Las hepatitis virales es otra de las enfermedades, dijimos que estaba el hígado por alcohol, el hígado graso no alcohólico, que son quizás las dos primeras en la Argentina. Las hepatitis virales no fueron las primeras y dejaron de serla gracias a varias políticas de salud. La Argentina fue uno de los países más innovadores en políticas de vacunación. Tema que también siempre hay vacunar sí, vacunar no, ¿no? Sí, sí. Otro tema. Vacunar es muy importante en hepatología. Seguramente en varias cosas, pero en hepatología es primordial. De hecho, hizo que la hepatitis A dejara de estar en la lista de espera de trasplante y Argentina fue el primer país de Latinoamérica que tuvo la política de vacunar que se llama vacunación universal, quiere decir a todo el mundo. Eso hizo que salieran de lista de espera de trasplante gente que tenía hepatitis A, o sea, salió de causa de trasplante hepático la hepatitis A. Hoy por hoy hay unos brotes en el mundo de hepatitis A que cambió la historia natural, como todos los virus se tratan de adaptar a los cambios también y entonces buscan su sobrevida. Y hoy por hoy en Europa, en Chile y ya en Argentina también apareció de vuelta brote de hepatitis A pesar de haber estado vacunado. Generalmente se consideran que son de inicio de origen extranjero porque han encontrado que los brotes aparecen no como antes en un grupo que eran los niños porque están vacunados, sino apareció en un grupo, en un nicho de población que tiene que ver con hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, aparentemente, la vía fecal oral sigue siendo la conducción de la hepatitis A, y en este grupo de población han aparecido brotes de hepatitis A, lo cual hay que tener en cuenta que es un grupo de población para tener en cuenta también, no solo las serologías para hepatitis B o C o retrovirus o el HIV, sino también la hepatitis A como causa. Y por otro lado, como dijimos, las otras dos hepatitis virales, la B y la C, la B hay vacunación y es muy importante que las personas se vacunen. Muchas veces las personas mayores de edad no lo hicieron porque llegaron más tarde de lo cuando se implementó el plan. Y la hepatitis B hoy por hoy es la única hepatitis que no tiene cura. La hepatitis C la hepatitis A se comporta agudo, va a la falla fulminante, pero si no, la mayoría se autolimita y no hace cronicidad, no se transforma en una enfermedad hepática crónica, no va a la cirrosis hepática. La B es la que, y la C van a la cirrosis hepática. La C fue hace muy poco tiempo la causa más importante de cirrosis, al igual que el alcohol y el hígado graso, y hoy está desapareciendo porque gracias también a un cambio en los últimos 5 años aparecieron drogas que curan directamente más del 90% de los pacientes de la hepatitis C, una cosa que hace 5 años no se podía decir esto. Qué avance, ¿no? Y hoy es un avance tiempo impresionante que cambió la hepatología también, ¿no? Fue el cambio más grande que hubo en la hepatología en los últimos 5 años. Bueno, doctor Guillermo Fernández, le agradecemos mucho que se haya acercado para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos.